Además de toda esta dimensión teórica de la enseñanza aristotélica, tenemos una parte práctica que se refiere a la moral o a la ética. La ética es la ciencia de la acción humana en cuanto es responsable y libre en su capacidad de elegir. Bueno, el hombre tiene un propósito. Recordemos que el nombre de Aristóteles es el mejor propósito. Aristo, el mejor, telos, fin o propósito o finalidad. ¿Y cuál es la meta del ser humano? ¿Cuál es la causa final del hombre? Llegar a la felicidad. Ese es el bien mayor que tiene el hombre. Esto él lo escribe en un libro llamado La Ética a Nicómaco, porque estaba dirigido, ¿cierto? Estaba de alguna manera ofrecido para su hijo Nicómaco, a quien le dedica esta gran obra. Y bueno, ¿qué es esta felicidad a la cual tiende el hombre? La eudaimonía, es decir, el buen espíritu. Es cuando estamos en un estado de alegría, de integración total con todas las dimensiones de nuestra personalidad. Recordemos que para Aristóteles el ser humano no es solamente un alma encerrada en un cuerpo, como decía Platón, sino que somos totalmente cuerpo y alma. Por tanto, estamos viviendo en distintas dimensiones, en distintos estratos existenciales. Un estrato biológico, animal, que compartimos con los demás animales, por supuesto. Nosotros tenemos apetitos, tenemos distintas necesidades biológicas y tenemos que satisfacerlas para ser felices de una manera integrada con el resto de nuestro ser. Tenemos una dimensión psíquica, es decir, tenemos pasiones, tenemos impulsos, ambiciones, orgullo, afectos, como también tienen los demás animales. Y eso está integrado en el alma humana con una dimensión espiritual. Entonces esta parte espiritual se realiza mucho más en la parte o dimensión contemplativa de la verdad. Mientras que para Platón el fin último era el bien, es decir, aquello hacia lo cual tiende nuestra voluntad, lo que más queremos. Para Aristóteles, sin duda, la voluntad es algo muy importante, pero no podemos querer algo sin conocerlo primero. Entonces, la parte más importante del alma espiritual es aquello que nosotros podemos conocer como verdadero. La verdad precede a la bondad. Y también está la belleza, que es experimentar con el alma espiritual el gozo de aquello que estamos conociendo. Entonces, además de estas tres dimensiones, que son biológica, psíquica e intelectual o espiritual, tenemos otra que es social, porque el hombre no es solamente un animal racional, sino que además es un animal social, zoon politikon. El otro era zoon logón, animal racional. Bueno, en esta dimensión social nosotros nos realizamos buscando el bien común. Y para vivir bien, tengo que relacionarme bien con los demás, con Dios y conmigo mismo. Y eso se realiza por medio de la virtud. Y claro que todos tenemos un carácter determinado que de alguna manera condiciona nuestra manera de ser y la manera de vivir la virtud. Todos tenemos intereses diversos, pero podemos alcanzar la plenitud de nuestras facultades alcanzando también la virtud, que es la máxima expresión de la ética aristotélica. Vamos a hablar de la virtud, pero antes sería bueno decir que entre todas las dimensiones nombradas, biológica, psíquica, social, espiritual, obviamente que la más importante para Aristóteles es la intelectual, es decir, la contemplación de la verdad suprema. Es decir, si llegamos a contemplar a Dios, vamos a encontrar la máxima felicidad, o por lo menos hacia eso vamos tendiendo como lo más perfecto que podemos encontrar, según Aristóteles.
Dado que la finalidad del hombre es la felicidad, y esta felicidad se alcanza viviendo la virtud, entonces tenemos que analizar qué significa este concepto. La virtud es la capacidad de obrar bien, de tener una praxis buena. Y esto se realiza en un plano ético y en un plano dianoético, es decir, en un plano moral y en un plano intelectual. Vamos a ver primero el plano moral. Hay distintos tipos de virtudes: la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza, pero todas estas virtudes son para Aristóteles el punto medio entre dos extremos que son viciosos, ¿no? Entonces, la regla de oro de la virtud moral para Aristóteles será siempre buscar el término medio, la balanza que se equilibra. Es la regla de oro, la regla áurea, según Aristóteles. Por ejemplo, ¿cuál es el término medio o el equilibrio entre dos extremos opuestos viciosos como la cobardía y la temeridad? Supongamos que hay un guerrero o un soldado que es muy temerario y va solo a enfrentar a un ejército. Eso es un vicio, ser temerario, porque él va a perder la vida con absoluta seguridad. Pero el extremo opuesto sería la cobardía, es decir, que viéndose enfrentado por el enemigo, sale arrancando y deja a sus compañeros solos. Entonces, entre la temeridad y la cobardía existe un punto medio que es la valentía. Ser valiente, entonces, es una virtud. Todo esto que Aristóteles considera como punto medio en el tema de la virtud, también de alguna manera se puede trasladar para el plano racional, para el plano intelectual. Pero aquí encontramos otras virtudes que tienen que ver con la inteligencia, tales como el arte, la prudencia, la intuición intelectual, el saber demostrativo y sobre todo la sabiduría. El hombre sabio es aquel que puede contemplar la realidad del mundo en cuanto tiende a Dios de un modo completo que le proporciona una máxima alegría y bienestar espiritual. Esa es la máxima expresión de felicidad y de realización humana que puede haber cuando alguien llega a ser sabio. Y creemos que Aristóteles llegó sin duda a esa gran meta. Él encontró la sabiduría y se transformó en un filósofo que le da desde ese momento un nuevo enfoque a la ciencia, un nuevo enfoque a la sabiduría y también, por supuesto, a la filosofía. De ahí en adelante es muy difícil que encontremos a algún filósofo en la historia que no haya tomado algún elemento aristotélico o algún elemento de la filosofía de Platón. Aquí tenemos estos dos grandes caminos o puntales, se podría decir, de la historia de la filosofía. Uno que es más idealista, Platón, que suele ser representado en una pintura como indicando hacia arriba que allá está el mundo real, el de las ideas, fuera de este mundo sensible. Y el otro punto que es propio de la filosofía es el realista, que está proporcionado por la inspiración aristotélica, que muestra que la realidad está aquí, en este mundo concreto en que vivimos. Aristóteles es entonces, yo diría, en mi percepción, que el máximo filósofo de la historia del pensamiento griego.